Cordial saludo, mi nombre es Giovanni Darío Maceto Romero. A continuación presento mi identificación ante la cámara. Pertenezco al CEAD de Florencia, Caquetá. Mi número de grupo es el 100-413-83 del curso de Física General. Cumpliendo con la primera actividad, con el ejercicio que me asignaron, el número 1, simulador y video. A continuación vamos a dar la respuesta a las 5 preguntas que nos exige la tabla. Con base en el trabajo realizado en el simulador y la revisión de la lectura, lanzamiento de proyectiles, responde y justifique las preguntas asignadas en la tabla 5. Entonces aquí vemos, para responder estas preguntas, primero tuvimos que llenar estas tablas con unos parámetros que nos dan y hacer una cantidad de disparos y tomar las medidas de cada disparo. Entonces vamos al simulador para responder la primera pregunta, que dice que si se aumenta el ángulo, el proyectil llega más cerca o más lejos. Entonces vamos a hacerlo con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundos y un ángulo de 45 grados. Vamos a escoger la bala de cañón. Estos valores los vamos a dejar con una masa de 10 kilogramos. Una masa de 10 kilogramos. Y la gravedad no se modifica, tampoco se pone resistencia al aire. Vamos a hacer el primer disparo. Listo. Entonces vamos a la pregunta que dice que si se aumenta el ángulo del proyectil llega más cerca o más lejos. Entonces al aumentar el ángulo del proyectil, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerlo a 60 grados y hacemos el disparo. Y ahí, como ven, el proyectil llega a una distancia más cerca porque se aumenta el ángulo. Entonces aquí está la respuesta. Si el ángulo se aumenta, el proyectil llegará más cerca y estará más alto. En la siguiente pregunta dice: ¿con qué ángulo se obtiene el mayor alcance horizontal? Los disparos que se hicieron en la tablita nos dan un ángulo de 45 grados con el disparo que llega más lejos. Vamos a hacerlo en el simulador. Este fue el disparo que llegó más lejos con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundos. Así yo cambie el valor del peso de la masa, no varía la distancia donde va a llegar el disparo. ¿Sí? Siempre será el mismo. Entonces, ¿con qué ángulo se obtiene el mayor alcance horizontal? Esa pregunta fue respuesta con el ángulo de 45 grados. Y continuamos con la pregunta número C, que dice: ¿con qué ángulo se obtiene la mayor altura y cómo se llama ese movimiento? Entonces vamos al simulador y con un ángulo de 90 grados se obtiene la mayor altura. Podemos medirlo aquí con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundos. Entonces la mayor altura se obtiene con el ángulo de 90 grados y ese movimiento se llama movimiento vertical de caída libre. La pregunta D nos dice: el alcance horizontal en un movimiento parabólico depende de la masa del cuerpo que lo describe. En esa pregunta D respondí: no depende de la masa que lo describe, ya que la gravedad está presente en todo momento. Vamos al simulador para responder la pregunta número D. Vamos a hacer unos disparos y vamos a cambiar la masa.
a una masa, vamos a hacer el mismo disparo y podemos ver que no afecta la masa. Así varíe la masa, no va a afectar el alcance horizontal. Muchas gracias por la atención prestada.